Bienvenidos a Smart Governance Talks, un podcast de Smart Governance Lab en donde revisamos qué sí funciona y qué no funciona en el mundo del gobierno corporativo. El día de hoy nos acompaña Beatriz Cruz. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás? Ay, muy contenta de estar aquí con ustedes, María. Yo Muchas también. Gracias. Súper contenta. Tuvimos una entrevista exploratoria muy padre y me gusta que vamos a poder seguir platicando de esto. Para un poco de contexto, Beatriz tiene 27 años en este medio de los consejeros independientes, conferencista y ahora también hace coaching. Entonces, pues Beatriz, cuéntame un poquito pues, cómo empezaste, cómo fue esa línea de inicio. Sé que estudiaste Derecho, sí. ¿Cómo acabaste de consejera? Platícame. Bueno, a ver, fíjate, 27 años no fueron solo en consejos, los 27 años más son en el sector financiero, pero sabes, el sector financiero sí te ayuda mucho a esto, porque el sector financiero viene de mucha estructura, claro, de mucha gobernanza y más, hablando de un negocio de confianza donde manejan el dinero. Entonces, ahí me fui involucrando, ¿sabes? Y desde que estaba en el estado de Quintana Roo, por ejemplo, éramos consejeros de una empresa de logística y ahí empezamos como todos los miembros de la ABM, ¿no? Nos reunían a la banca y éramos consejeros. En ese momento no existían reportes que teníamos que hacer de las actividades que hacíamos exteriores y demás, pero fue bien interesante. También como banca haces un consejo consultivo, también con los principales empresarios de la zona. Y eso también me ayudó a ir conociendo e interactuando con las diferentes, pues, sector público, porque invitamos al sector público, el sector privado, obviamente el sector empresarial, el más importante en ese momento. Entonces, digamos que fueron como mis primeros mini steps ahí en la parte de la gobernanza en el sector financiero, cuentas, claro. ¿no? ¿Y cómo fue? A ver, si de por sí ahorita todavía seguimos batallando con que las empresas pongan consejos de administración y así, ¿cómo fue hace 27 años que pues sí fuiste de las primeras, me imagino, en empezar a institucionalizar, a hacer toda esta cosa de que sí se tiene que reportar, sí se tiene que planear a largo plazo? ¿Cómo fue ese inicio? Mira, yo estaba del lado de la banca comercial y en la banca comercial, sí, en esa época no habían controles. Y controles me refiero a que no había, tanto el riesgo como que no era visto como un tema que se trataba dentro de la banca. Y yo creo que también dentro de los negocios, ¿sabes? Como que era vender, hacer crecer tu estado financiero. Ya, sacar. Claro, que en el bottom line se había reflejado, pero no había este tema más de cuidar el negocio para el paso del tiempo, ¿no? Claro. Y me tocó un momento importante cuando hubo una multa importante y se tuvo que firmar un acuerdo en esos temas. Y ahí empezó como, digamos, mi primer recorrido a entender qué estaba pasando. Claro, ¿por qué llegó esta multa importante? ¿Por qué sucede, claro, ¿no? ¿En dónde todo salió mal? No, sí, porque efectivamente, en donde todo salió mal. No, se rompió todo, ¿sabes? Porque era curioso que tuviéramos que parar en ese momento. Eso te hablo del 2008, cuando hay un acuerdo. En ese momento, en el banco donde yo trabajaba, y tuvimos como un plazo para mejorar todos los controles. Y en este plazo se tuvieron que frenar, perdieron clientes. Pasó muchísimo, muchos temas ahí, María. La verdad que fue un tema doloroso porque yo creo que así sucede. Hay ocasiones en que cuando no tomas la iniciativa de hacer tu gobernanza en tiempo, pueden sucederte estos casos y cuando ya vas a toda velocidad corriendo. Y así nos pasó. Íbamos corriendo a toda velocidad y de repente vino un frenón. Y un frenón que nos llevó a perder clientes, sí, porque no podían explicarnos la procedencia de sus fondos. A lo mejor también tuvimos que empezar a limitar ciertas operaciones y entender el mercado en el cual estábamos operando, hacer el due diligence correcto por cliente. Pero todo eso me tocó vivirlo de frente. Y sí es un tema porque si bien necesita la estructura, también necesitas comunicarlo adecuadamente. Claro. Al equipo y al cliente, ¿sabes? Sí, claro, no puede empezar arriba y quedarse arriba. Sí tiene que haber una como una lluvia y una explicación de esto va a pasar, no te asustes, o sea. Y si te asustas, porque la realidad es que sí, porque todos te preguntan qué está pasando, ¿no? Entonces, claro. Me parece que tienes que tener mucha claridad en lo que quieres transmitir, darle confianza al equipo y a los clientes. La banca es un negocio de confianza. Cuando se rompe la confianza, pues no suceden las cosas. No estás manejando el dinero de los clientes. Y es un negocio que indudablemente requiere tener cercanía también para conocerlos, ¿no? Entonces, ante esta
digamos, disyuntiva de decir, tenemos que estructurar los procesos, tenemos que manejar mejor el riesgo, tenemos que crear los procesos de control y cumplimiento desde las áreas de auditoría. De nuestro lado era comunicarlo adecuadamente, saber que era lo mejor para todos. Y de esto que te topas con que a lo mejor eres el único banco en la comunidad y a lo mejor le vas a cerrar parte de su operación, tienes que ser súper transparente. Entonces, para mí, la cercanía y la comunicación clara y directa, dándoles alternativas también, creo que les genera confianza a los clientes, ¿sabes? No los puedes envolver en cosas que no son. Tienes que ser clara en ese momento. Claro, no puedes llegar con una lluvia de procesos y nuevas cosas y entonces dirías que como para empezar este tipo de institucionalización, ahora sí que los pasos pequeños y cuidadosos fueron los clave para poder ya ir arrancando una cosa más grande. Mira, este era un banco totalmente armado y totalmente estructurado, pero nunca pensamos que pudiera venir esto, porque al final vino de Estados Unidos. Un banco, si no opera con Estados Unidos, no operas. Claro, claro. Hay bancos que no operan dólares, pero la mayoría de los clientes van a pedir dólares y pesos y normalmente en el financiamiento, ¿no? Entonces, si esto le pasó a un banco, hoy en día cuando lo platico con las empresas, les doy parte de como que, no sé, explicar un poco el contexto que hasta este tipo de empresa le puede pasar, como que las haces más sensibles. Entonces yo diría, sí necesitas crear tus estructuras para que puedas trascender y pueda crecer tu compañía. Por eso al final sucede que las empresas no trascienden. En la tercera generación solo el 13%, 15% de las empresas trasciende. Wow. Entonces sí es un reto darles esa institucionalización. Yo diría, la institucionalización no solo es para las empresas del sector corporativo, es para todos, ¿no? Claro. Es para todas las empresas. Claro, y sobre todo en un país como México, que dijimos el otro día, más del 99% de la economía de este país son pequeñas y medianas empresas. Total. Y has trabajado con pequeñas y medianas empresas también. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que la verdad que esa es una parte que me hace mucha ilusión. Los 2 últimos años hice pymes en la parte del sector financiero y ahí aprendí a estar cerca de las empresas. En ese momento me tocó ayudarlas en el crecimiento con los temas de financiamiento, con los temas de medios y pagos, pero verlo desde acá es diferente. Porque al final es cómo los ayudas a hacer los pasos para que tengan una estructura corporativa, ¿no? Para que tengan esa gobernanza, ¿no? Claro. El qué y el cómo hacerlo, ¿no? Claro. Y ya ha sido bien interesante acompañarlos, armarlo, desde lo que has aprendido, porque parece obvio, pero no lo es en estas empresas. Armar su consejo consultivo. Hoy en día, María, hay empresas que, obviamente no todas las empresas están listadas en bolsa. Y aún muchas de ellas todavía no tienen cierta participación de mujeres, ¿no? Que creo que es un tema todavía con oportunidad. Pero del otro lado, ves a las empresas familiares que quieren. Entonces, tú desde lo que has aprendido, y también hoy estoy estudiando un posgrado de gobierno corporativo, ¿cómo las acompañas a ir armando el consejo consultivo cuando realmente no quieren mover los estatutos, cuando realmente todavía no están listas para hacer su consejo de administración? Podrían empezar con ese consejo consultivo para que tengan diferentes perspectivas y que el dueño empiece a reportar un consejo. Claro. Que para mí es un gran reto, ¿no? Entonces, para mí ha sido como muy... transmitir este aprendizaje a las empresas familiares es bonito porque les estás ayudando a trascender, ¿sabes? Claro, totalmente. Y en esto que estás mencionando, consejo consultivo y consejo de administración, ¿el consejo consultivo sería como un paso antes del de administración? ¿Es como el que te ayuda a armar un poco más y ya eso se escala al de administración y se elimina el consejo consultivo? ¿O ahí cómo funciona? El consejo consultivo no tiene, por ejemplo, responsabilidades fiduciarias. No se tienen que mover los estatutos de la compañía para crear un consejo consultivo y puedes, digamos, empezar a practicar la forma en la cual el dueño deja de ser el que se reporta él mismo Claro. para ser el dueño reportando un consejo, ¿sabes? Claro. Y ahí no está, se llama consultivo porque de alguna forma estás recibiendo el consejo de diferentes personas, ya no solo tu misma vista como director general. Ya si hablas de un consejo de administración, entonces sí tienes que mover los estatutos, entonces sí tiene responsabilidades fiduciarias también los consejeros, y entonces ahí requiere otro tipo de estructura.
pero tú no te imaginas cuántas empresas medianas, grandes, ni siquiera han armado su consejo consultivo. Uy, es que me imagino que son estas empresas que, ¿qué? Llevan 20, 30 años. Me han tocado de 35 años. Órale, llevan heredando el abuelo al papá. No, es así. No. Es así, y pues lo llevan haciendo así. El CEO es el que se encargado de todo desde hace 35 años. Me imagino que batallan mucho quizás con que alguien entre a ver ahora sí que sus trapitos. Yo creo que es un tema de confianza también de quién se van a rodear. Y por eso hay ese issue de que de repente pones a gente más afín a ti o pones a gente que conoces o a tus amigos en el consejo para que te puedan guiar como a ti te gustaría, ¿sabes? Sí, sí. Creo que el reto está en poner a la gente que debería estar, ¿no? De acuerdo al expertise que tiene o a lo que necesitas, obviamente, en tu negocio. Y aceptar que como director general vas a reportar a un consejo, aunque sea consultivo, y sentirte como diferente, ¿no? Porque no suelta el director general. Es como el gran reto del dueño, ¿no? Y de esa trascendencia que quiere hacer. El modelo opera a través de él, de una persona. Sí, totalmente. ¿Por qué crees que uno de los grandes mitos que hay de gobierno corporativo que es se va a alentar mi operación, se va a atorar, en realidad no sirve nada y hay empresas que lo ponen como para cumplir, pero en realidad no le reportan nada? ¿Por qué crees que ese es uno de los grandes mitos de los consejos de administración? La otra vez me tocó, estaba en una sesión con una empresa y esta empresa es mediana, grande y tiene presencia en diferentes países. Y ahí hice como primero una charla a su comité de dirección, ¿no? Esta charla habló de gobierno corporativo. Y lo primero que me dijeron después de que terminamos la charla es, ¿por qué tengo que cambiar este modelo si yo realmente hoy operamos bien? Hoy estamos operando correctamente y generamos ingresos. Todo en orden, Beatriz. Dime por qué tendría que cambiarlo. Y además, fíjate, y totalmente de acuerdo con tu comentario, lo va a hacer lento. Y entonces le comento, mira, la realidad es que qué bueno que estás operando de manera correcta y que tu crecimiento es acelerado. El tema es que es el mejor momento cuando tu crecimiento va acelerado, cuando vas creciendo realmente, o sea, cuando estás en pleno crecimiento, para estructurar y poner, a lo mejor empezar con tu consejo consultivo y verlo como algo que vas a llevar la información como más, digamos, analizada o mejor interpretada más para clara, que se tomen las decisiones. Porque hoy las toman así y entonces me muestras algo y el dueño decide y es ágil. Claro. Entonces, el reto es cómo mantiene la agilidad de esa toma de decisiones con datos. Ahí es como que lo que no les encanta, pero yo te diría que es la forma en la cual pueden tomar mejores decisiones y más seguras. Y pueden crear un sistema en el cual, aunque no esté el dueño, la empresa pueda seguir operando. Claro, funcione todavía. Que ahí tenemos que llegar en algún momento, pero es un gran reto soltar. O sea, imagínate al dueño que ha construido la empresa, que lleva más de 35 años, que es de su abuelo y que quiere trascender con sus hijos. ¿Por dónde empieza? ¿Qué es la pregunta que te haces? ¿Por dónde arranco? Yo sí creo que, si bien puedes arrancar directo un consejo de administración, pero tienes que estar listo para mover tus estatutos y tienes que estar listo para también poner responsabilidad fiduciaria. Pero si no quieres, arranca con esto, con un consejo consultivo que te pueda acompañar en el camino, ¿no? Y puedas sentirte cómodo. Sí, que vayan pasito a pasito como para que no sea así de golpe un mega cambio. Sí, total. Depende, fíjate que depende del dueño que quiere, pero hoy más en día escucho gente que sí quiere. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Los últimos episodios habíamos estado escuchando y platicando que todavía se batallaba con eso, pero me da gusto que ya, que a ti tu experiencia sea que... A mí las empresas que me han tocado, hoy en día desde este rol, han sido empresas que sí quieren, pero que les falta saber por dónde empiezo. No quiero hacerlo complicado. Quiero seguir operando como estoy, pero quiero mejorar, pasar al siguiente nivel, ¿no? Claro. A esas empresas, ¿qué les dices? ¿Cómo empiezan? Así con el consultivo. Yo empiezo armando su consultivo
acompañándolos a armar su consultivo. Y te diría que también, bueno, primero hacer un diagnóstico para ver dónde está la compañía, ¿no? Que lo primero, para saber por dónde va su gobernanza, ¿no? A ver qué onda. ¿Tiene o no tiene consejo? ¿Tiene orden del día o no tiene orden del día? Ajá. ¿Quiénes son parte de su consejo? ¿Se queda todo en WhatsApp o si está documentado bien? ¿Dónde están documentados? Todo debe quedar como hacer el diagnóstico y ya tú sabes dónde están. Hay empresas que no tienen nada. Hay otras que sí tienen ciertas cosas. Y hay otras que ya lo están llevando y que a lo mejor es pasarlos a la siguiente etapa. Entonces yo te diría, es ver dónde están para hacer ese paso. Hoy en día me han tocado empezar a armar el consejo consultivo porque el dueño ya tiene hijos de 26 años, los hijos ya están dentro de la compañía y quiere ya empezar a trascender y dejar de estar en la operación todo el día para poder tener gente que le ayude a armar su sistema, ¿no? Y su consejo consultivo para empezar, ¿no? Para que se sienta cómodo. Hay otras que ya tienen su consejo consultivo, pero que no han hecho comités, por ejemplo. Ok. ¿De consejo consultivo ya se pasa como a diferentes comités de área o cómo funciona ese paso? Consejo consultivo. Hay gente que, a mí me han tocado empresas que ya tienen ciertos comités operando. Lo que pasa es que muchas empresas le llaman, y es un comité, por supuesto, a su comité de dirección. Ok. Pero tu comité de dirección está armado de tus reportes directos, que es parte de lo mismo, ¿sabes? El comité consultivo, el consejo consultivo se arma de gente externa. Claro. Que pueden estar consejeros independientes, que pueden estar gente que está en la compañía y juega roles importantes, ¿no? Y bueno, también puede estar miembros de la familia que podrían estar ahí si ellos lo desean, ¿no? Entonces, ¿cómo armas tu consejo? Con los consejeros independientes, con los consejeros patrimoniales y con los consejeros relacionados que son los directivos de la compañía, ¿no? Entonces, yo te diría que si se atreven, les cuesta. Puede ser que te quedes a lo mejor en el primer paso y te digan, espérate, todavía no estoy listo, me ha tocado. Pero creo que es un camino que sí toca recorrer para ayudar a estas empresas, porque por lo menos sí quieren. El tema es cómo y si esto realmente es costoso en tiempo, es costoso en dinero para ellos. Y yo creo que sí tienen que invertir en trascender a la compañía, ¿no? Totalmente. Hace ratito mencionaste 15% de las empresas pasan la tercera generación. La tercera generación. En ese 15%, justo en ese 15% que sí pasa, me imagino que todas tenían consejos de administración y que en todas podemos ver como esta buena práctica. O si conoces alguna por ahí que haya sido como el unicornio que logró trascender la tercera generación sin consejo. Sí conozco algunas. Por ejemplo, hay una que hoy está armando su consejo consultivo. Ojo, lo está armando. Y la verdad parte del consejo? No. Yo la conocí en una comunidad de mujeres en consejos ella. Está armando el consejo, ella como presidente de administración. Todavía lo está armando, ¿no? Y nos sentamos mucho a rebotar estas ideas de todo cómo debería ser, ¿no? Pero me da mucho gusto que sea ella hoy la que está armando el consejo de administración, sea la presidenta, su hermana, sea parte de los consejos, su hermano también, son 3 hermanos. Okay. Ellos son la tercera generación de la compañía. ¡Órale! Llegaron. No tenían el consejo de administración, pero la verdad que, por lo que me explicó ella, el padre lo hizo muy bien. Digamos que se rodeó de gente, consultores, asesores que lo han guiado y lograron trascender. Y ellas le están dando un toque distinto. De hecho, si puedo mencionar el nombre, te lo menciono tal cual, porque la verdad es una empresaria que yo admiro mucho porque son empresarios mexicanos, ¿no? Qué padre, la voy a invitar al próximo episodio. ¡Ay, sí! Son las de Cleto Reyes. Ellos ya trascendieron la tercera generación, la están armando muy. Ella es la presidenta del consejo, la hermana también hace tema. Y la verdad, yo los conocí en la banca. Yo las conocí en la banca con un programa que había de Mujeres al Mundo en ese momento. Y la realidad es que me parecieron mujeres, porque son mujeres las que están sacando adelante la compañía, ¿no? ¡Qué increíble! Entonces, la verdad que es una empresa mexicana que sigue trascendiendo. ¡Qué padre! A ver, ahí también creo que yo esto se lo digo siempre a mis amigos cuando vamos a jugar, lo que sea, digo, güey, pues no, yo quiero jugar con alguien mejor que yo. Creo que en consejos de administración o cualquiera de esas cosas aplica y se ve claramente con el papá de tu amiga. Pues me imagino que se rodeó de gente igual o mejor que él, que sí lo retaban. Creo que también un
un tira y jale puede ser sano en un consejo, o sea, en un consejo, pues que no sea todo como sí, como usted diga, señor, como usted diga, señora, ¿no? Un tira y afloje también. Yo creo que es el reto más fuerte, porque a ver, ¿a qué dueño le gusta que opines de su negocio, no? Sí, no. Cuando tú no lo creaste, ¿no? Y creo que el dueño ahí tiene que ser un trabajo de abrirse a escuchar, ¿no? Y la labor del consejero es bien importante porque sí la labor es hacer las preguntas incómodas y no siempre va a gustar. Sí, ¿no? Hacer las preguntas incómodas para encontrar los problemas que el dueño no está viendo en este momento, pero también cuidando la trascendencia del negocio, ¿no? Claro. Es decir, protegiendo siempre y poniendo a la compañía al centro de todo, ¿no? Y esa es una de las principales labores del consejero y me parece bien importante porque tienes que estar listo para incomodar. Y puede ser que cuando incomodes mañana te digan gracias, ¿ah? No pasa nada. Claro. También sucede en el mundo corporativo y también sucede, yo creo, en tu vida misma, ¿no? O sea, en el momento en que traspasas tú mismo tu incomodidad como persona, ahí viene el crecimiento, ¿no? Sí, entonces yo totalmente. lo creo totalmente. Sí, totalmente. Oye, ya has estado en varios tipos de consejos. ¿Cuál dirías que es así como el error o el reto que se repite en todos estos consejos? Pues, a ver, depende, diría yo, ¿no? Depende. Yo te diría que el consejo tiene que estar abierto a escuchar, pero tú también desde tu rol tienes que estar abierto a opinar, ¿sabes? Y la verdad que yo creo que a lo mejor la oportunidad podría estar, te voy a hablar primero del lado de consejero, que es, no, aunque sea incómodo, opinar en esa mesa. Es tu labor. Si realmente, y que agregue valor, ¿no? Porque tampoco vas a opinar por opinar. Sí, creo que, por favor, no. Creo que tiene que agregar valor al crecimiento del negocio, a la sostenibilidad del negocio. Esa es como la primera. Y en el consejo de repente se queda como todo muy como los mismos, ¿sabes? Los mismos son los que lo dirigen. Sigue siendo, el dueño tiene que dirigirlo, obviamente, si él va a operar como director general. Si a la uno opera como director general, él va a llevar a cabo la sesión, ¿no? Y tiene que dar pauta para que los demás puedan opinar en ese sentido, ¿no? Entonces, híjole, yo te diría, como consejero es poner tu voz, pero ya como empresa, abierto a traer gente en la mesa diversa para que puedas entonces escuchar cosas que a lo mejor no te habías atrevido a escuchar. ¿Ah? Claro, o que ni se te iban a ocurrir nunca porque no tienes el contexto de esa persona es que y pasa, es algo nuevo. Sí. Eso pasa muchísimo porque lo que sucede es que cuando tú opinas en base a tu experiencia, hace poco me pasó, formo parte del patronato de Casa de la Amistad y en Casa de la Amistad nos reunimos todos al consejo cada mes, ¿no? Y la realidad es que tú puedes aportar de lo que has aprendido, ¿no? Obviamente, desde tu expertise tendrías que aportar, obviamente, ¿no? Y mi expertise desde el sector financiero, la verdad que, y habiendo pasado también los temas que pasamos en su momento de multas o de PLD, ¿qué crees? Se repiten en todos lados porque van a llegar, no solo llegaron a la banca, van a llegar a las empresas, van a llegar a las fundaciones. Van a llegar porque recibes donativos. Entonces, también desde ese lado, cuenta tu expertise y es importante ponerlo en la mesa, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que por allá, atreverte a poner en la mesa y a escuchar el problema desde el responsable del consejo, desde el director general, abrirse a recibir otro tipo de perspectivas, es de ambas vías, ¿no? Claro, totalmente. Y como mujer, mi queridísima, ¿cuál ha sido uno de tus mayores retos? Porque aparte, a ver, ahorita tú misma mencionaste que sigue sin haber tantas mujeres en consejos. Hace 27 años o cuando empezaste, no me imagino cómo era antes, pero tú me lo mencionaste, el Club de Toby. Sí. ¿Cómo le hacemos ahorita? ¿Qué consejo le darías a una mujer que quiere empezar en el mundo de consejero independiente, que quiere empezar en esto? No solo a las mujeres, también a las empresas, a los CEOs, a las CEOs. O sea, ¿qué consejo sería para que puedan entrar? Mira, yo hablo del Club de Toby desde el tema de la banca, porque creo que es un tema, y lo comento en el libro, de todas las mujeres que he sido, Traza tu propio mapa. Un libro que me atreví a escribir. Y hay un capítulo que habla, muchas gracias, hay un capítulo que habla de el Club de Toby y la banca, ¿no? Y lo digo así porque al inicio no habíamos muchas mujeres. Hoy cada día más. Sí.
Pero también en esas mesas, en esas reuniones, también tenías que poner tu punto sobre la mesa. Y a veces es difícil hacerlo. Y a veces no se permite o no te permite el mismo entorno hacerlo, ¿sabes? Entonces, claro. Desde ahí yo creo que tenemos que aprender a poner nuestro punto. Y ya cuando estás del otro lado, a ver, según el último dato del IMCO, el 13% de la participación de mujeres es el 13% en empresas listadas en bolsa. El 13%. Órale. Y según McKinsey, tienes 25% más de rentabilidad si logras tener más mujeres en los consejos, ¿no? Ahí te estoy hablando de las listadas en bolsa, que no son tantas, pero te estoy hablando de empresas grandes. Uh-huh. Si lo traslapas mucho más a las empresas familiares o todas las empresas que existen en México, que son más de 5 millones de empresas que existen en México, wow. Yo creo que ahí también tenemos el reto porque la mayoría son empresas lideradas por hombres. Entonces, va a ser muy normal que el hombre digamos que se reúna con un equipo que sea similar a él, ¿no? Claro. Entonces, sí tienes que encontrar esa diversidad. Yo lo que le diría, si alguien quiere ser consejera, le diría, lo primero es prepararte, uh-huh. ¿no? Que la mujer siempre se está preparando para todo, ¿eh? También queremos hacer talleres de no sé qué, cursos de no sé qué. Sí, pero sí creo que es importante en este punto especial prepararte. Y hay muchas instituciones que hoy lo hacen, ¿eh? Instituciones educativas, como instituciones que han llegado de otros lados, de Colombia, de Brasil. Uh-huh. Hay varias instituciones que hoy te pueden formar de alguna forma, ¿no? Para ser consejero. La segunda es, yo sí creo que el networking es importante. Claro. Porque si hoy los consejos siguen liderados por hombres y las empresas también, pues el networking, tenerlos como aliados en ese sentido, creo que es importante. Para mí, el hombre tiene que ser un aliado. Uh-huh, claro, totalmente, totalmente de acuerdo, sí. No, aquí nadie se quiere pelear con nadie, no. Tiene que ser tu aliado y tú como mujer, en lugar de verlo como algo que no, como el club de Toby, que a mí me tocó verlo así, a lo mejor al inicio de mi carrera, yo aprendí a verlo como un aliado. Entonces yo sí te diría que te tienes que aliar de las personas correctas también, que las hay, que ya hayan transitado este camino y que te puedan también introducir, ¿sabes? En ese camino, porque también este networking es importante para ello, ¿no? Claro, y no llegar tan tú sola en blanco, o sea, siempre llegar con aliados estratégicos. Yo digo que sola no llegas, o sea, no llegas porque no hay manera de... Creo que tienes que tener una red de soporte que te ayude para que puedas ir al lugar que quieras, ¿no? En este caso, consejos, también tendría que haber esa red de soporte. Y hoy más mujeres quieren hacerlo. Hoy más mujeres más jóvenes, que creo que es súper importante. Y yo diría que hay una oportunidad ahí, ¿no? Entonces, prepararse el networking y saber el valor que aportas en la mesa, creo que son los tips que yo daría, ¿no? En ese punto. Muchas gracias por esos tips. Tú estás justo en Mujeres en Consejos, ¿no? Estoy en una comunidad que es donde yo tomé un programa de Mujeres en Consejo, que es un programa que se hizo con la Escuela de Gobierno Corporativo, el CESA en Colombia, que la hizo acá aliada con Consejo de Empresas Globales. La verdad que se creó una comunidad muy bonita. Muchas mujeres del sector corporativo entraron a este programa y hoy en día también ocupan diversas posiciones o también se han independizado, también ya son consejeras y demás. Y tiene una comunidad enorme, porque yo lo que sí he visto con Colombia es que va mucho más adelantado con nosotros. ¡Órale! Como mujeres en temas de participación, pero también de comunidad, ¿sabes? Ay, qué padre. Muy bien, Colombia. Y en México, ahí vamos, ¿no? Hay otras comunidades como Brasil que también ya vinieron a poner también sus programas, ¿no? Bor Academy y demás. Han venido a poner sus programas y también están pocas mujeres, pero ahí van avanzando las mujeres. Ahí están, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos caminos. Está el IPAD, está el EGADI, todos tienen muchos caminos para hacerla, pero este programa a mí lo que me dio me unió a esta comunidad de mujeres donde realmente pues tienes una red de soporte para que puedas seguir avanzando, te dan oportunidades. Hoy aquí se necesitan, quién tiene este perfil, a quién le gustaría participar. Claro. Y creo que también es importante estar en esas comunidades, ¿no? Ay, no, totalmente. Sentir que no estás sola, el apoyo, todo. Estoy totalmente de acuerdo. Y en tu súper carrera, tu mayor reto, así el que dijiste... Híjole, de aquí cómo salgo, las viste negras, ¿cuál fue y cómo lo resolviste y cómo salió? Yo creo que fueron
dos, uno muy al inicio y uno muy al final. Ha habido muchos, pero bueno, al inicio y al final, sí, ¿no? Sí, pero... Yo creo que el del inicio fue mucho cuando me tocó liderar en Quintana Roo. Cuando, fíjate, y hablando de gobernanza, no había un plan de continuidad de negocios. Y llega Vilma en el 2005. Ahí me toca armar con ellos el plan de continuidad casi en línea, me explico, porque no existía. Claro. Entonces sí me dio una experiencia de decir, oye, ¿cómo pasas este tipo de contingencias y cómo la empresa no está lista para un plan de negocio, ¿no? En cualquier contingencia que hoy pueda pasar. Ya lo del 2000, hace más de 20 años, sí, obviamente, a mí esto de que 2026 hace 20 años sean los 2000s, sí. Todavía me descuatrapea. Bueno, también tú, María, porque eres súper joven. Perdón. Pero de verdad no había un plan de negocios de continuidad. Y ahí me tocó afrontarlo y me tocó, obviamente, enfocarme en la gente, después en la continuidad del negocio, porque el servicio financiero lo tienes que poner al servicio de la comunidad. Y era lo que más se necesitaba en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, la toma de decisiones que yo hacía en cada momento siempre fue enfocada en esos dos, en la gente, pero como cliente y como personal del que aparte banco, qué ¿no? delicada ese manejo entre la comunidad. Obviamente la comunidad quizás quiere una cosa y el cliente otra, y el encontrar el punto medio. La comunidad quiere que le des el servicio y tú no puedes operar porque no tienes servicios. Claro, te habían caído todas las oficinas, no había energía eléctrica. También había traslado de efectivos porque era riesgoso. Entonces, ¿cómo empiezas a operar cuando todo se cae, no? A ver, hoy estoy convencida que todos tienen un plan de continuidad de negocio, o la mayoría. Pero vuelvo a lo mismo. Si lo traslapas a empresas familiares, seguramente ahí nos queda un camino que recorrer en un plan de continuidad, ¿no? Ok, y el plan de continuidad estoy entendiendo que es una cosa que se tiene en caso de que suceda alguna tragedia. Correcto. Como, el plan de continuidad te previene de las contingencias que podrían venir. Justo. Climáticas, políticas, yo qué sé, o sea, de cualquier contingencia que podría venir. Justo te iba a decir que sería un plan como de contingencia y sí. Sí, sí es tal cual, perfecto, ¿no? Perfecto. Y la otra nada más, la última sí te voy a decir es, y también lo comento en mi libro, es la reinvención, ¿sabes? Porque cuando tú estás mucho tiempo en el sector corporativo, digamos que te quedas con un rol atrás, con una marca atrás, si pasaste muchos años en alguna empresa, ¿no? Y a mí me tocó hacer esa reinvención ahora desde otro lugar y poner al servicio más lo que he aprendido al servicio de las personas y de las empresas, ¿no? Y yo te diría que ahí es importante que uno sí conozcas tu propósito, que puede ir cambiando en la vida, pero creo que es importante el personal. Sí. Ok. Sí, porque creo que te va a ayudar como a darte una guía, como un GPS, ¿Por qué? ¿sabes? ¿A dónde vas? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Para qué quieres hacerlo? ¿Por qué quieres hacerlo? Y la otra es la resiliencia, ¿no? O sea, sentirte segura de a dónde vas, cuál es tu meta, y que ese camino no siempre va a ser un camino lineal. Tu camino va a ser arriba, bajada. Nunca es lineal. Te vas a sentir bien, no te vas a sentir bien. Vas a pasar incomodidad, pero por todos lados, porque ya no tiene la estructura atrás. Y entonces ahora depende de ti, de tu propia estructura, de tus propios medios, de tu red de soporte, que sin duda creo mucho en ella, para ir a esa ruta y decir, aquí quiero estar y esto es lo que quiero construir. Y lo más importante, hacer tu planeación financiera en el momento correcto, porque esto va a ser importante para todos, ¿no? Los que estamos hoy, ¿no? Entonces, esos fueron los dos retos. Qué increíble, qué increíble. ¿Y cómo ves el gobierno corporativo en México para los próximos años? ¿Crees que ya vamos a empezar a alcanzar a Colombia y a Brasil? ¿Crees que todavía nos faltan un par o 3 de años más? Mira, ¿tú cómo lo ves de que estás desde adentro? Acaban de sacar el año pasado el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. Salió en el 2025. Esto lleva ya igual más de 20 años haciéndose el código, ¿no? Y este código viene a remarcar muchos temas que a lo mejor no estuvieron incluidos antes. Y me parece que la gobernanza en México se va moviendo. Además, este código, de los temas interesantes, es que lo hacen el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces tienes al tejido empresarial metido en la gobernanza con las mejores prácticas y hace como una gobernanza más consciente. Entonces sí creo que va a seguir dando pasos importantes
porque con esta, digamos, mundo que estamos viviendo, que se mueve aceleradamente, qué mejor de tener esas estructuras o esa gobernanza para que pueda sostenerse la compañía en el paso del tiempo. Entonces, yo sí veo a un México mucho más queriendo sumar al tejido empresarial a la gobernanza, pero también veo empresarios más conscientes de que dicen, ya es momento de que pasen mis hijos. No sé cómo hacerlo, ¿no? Yo los veo mucho más abiertos a eso, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos un gran camino que recorrer allá, pero México va avanzando y el Consejo Coordinador Empresarial, que estuvo metido en el código, me parece que es un punto transversal que nos dice si los empresarios si están quieren, listos, si están dispuestos, quieren estar allá. Ajá. A lo mejor no saben el cómo, a lo mejor no saben el tiempo que les puede llevar, pero creo que está marcando esto mucho el código para que México se vuelva también potente en eso, ¿no? Ya, ahí vamos, Colombia y Brasil. Ahí sí. Y con los consejos en los que estás actualmente, ¿ya están trabajando con inteligencia artificial? ¿Están trabajando cero? ¿Siguen ya todo muy análogo todavía? ¿Cómo ves eso? ¿Ya lo están metiendo? ¿Cómo lo ves? Híjole, es un tema súper interesante porque la inteligencia artificial ya está. Sí, ya. A ver. Y no se va a ir. No, fíjate, te doy un dato curioso. El primer, y en este caso banco, que puso a un robot en la mesa del consejo en medio, y existe, y fue en Inglaterra y fue HSBC en Inglaterra, y puso a un agente de inteligencia artificial. Agente de inteligencia ahí, y fue como la primera, ¿no? Y esta compañía así súper famosa, esta compañía de tecnología, con el robot ahí, este agente ahí, ¿no? Pero bueno, traslapándolo más a las empresas familiares, todavía queda camino que recorrer. No me han tocado muchos que estén involucrados en sus minutas, en sus acuerdos, en esto, la inteligencia artificial todavía. Ya. ¿Lo ves más avanzado en el extranjero? Sí, totalmente. Y te diría, la realidad es que te hablo de empresas medianas grandes, no te estoy hablando de empresas pequeñas, ¿no? Pero sí creo que va hacia allá. O sea, sí creo que esto puede ayudar, pero requiere inversión. Claro. El dueño todavía no está listo para esto. Yo creo que si se empiezan a tener programas flexibles, ¿no? Y creo que ya hay varios en el mercado, porque de repente en los simposios de gobierno corporativo que hay por varios lugares te presentan como estas alternativas. Creo que acercarlas más al mundo empresarial va a abrir la vista más al que quiera hacer su gobernanza, ¿no? Porque me parece súper relevante esto. Sí, o sea, y quizás también hay una cosa como de, a ver, espérame, apenas estoy haciendo mi consejo, que ya es algo nuevo, que ya es algo que me incomoda, y aparte inteligencia artificial, espérame, dame dos. Sí, porque además tendrías que tener la gobernanza de la inteligencia artificial de tu compañía. Entonces, empezando por ahí. Un comité más. No sé si un comité más, pero sí te diría que estás poniendo data de la compañía ahí en el sistema y entonces tendrías que estar regulado. ¿Cuál es la data? ¿Qué data? Claro. Otra cosa que tendría que suceder, tendrías que empezar a hacer tu aprendizaje con tus colaboradores. Oye, ¿cómo me impacta la inteligencia artificial con mis colaboradores, ¿no? Y estos early adopter, que empieces con tu cultura y, o sea, sí, después dar ese paso. Pero me parece que tienes que empezar con la cultura de la inteligencia artificial en la compañía para dar ese siguiente paso. Hay bancos que hoy lo tienen súper inmerso y lo están haciendo espectacular, ¿ah? Qué increíble. Pero sí, necesitas y cuidarlo muchísimo, porque es información delicadísima, que no se puede andar ahí colando a quién sabe dónde. No, porque no sabes dónde va a acabar a final de cuentas. Debe estar regulado a final de cuentas, ¿no? Sí, todo por favor con sus procesos, totalmente. Oye, y ya para cerrar, si quisieras que una empresa mediana, pequeña, mediana, grande, mediana, pequeña, se quedara con algo de esta conversación, ¿cuál sería el mensaje que les mandas de cierre? Pues sería, si quieres trascender y dejar de operar tu compañía en el día a día, crea tu consejo para que puedas tener la libertad y la mejor toma de decisiones desde otro lugar, ¿no? Y que tu compañía sea sostenible en el paso del tiempo, ¿no? Ok, perfecto, Beatriz. Muchísimas gracias
por esta conversación que aparte se me fue de volada. Sí, María, se nos fue súper rápido. Se me fue de volada. Pero te agradezco muchísimo. Recuerden que pueden ponerse en contacto con Beatriz a través de LinkedIn, Beatriz Cruz Santana, y también con nosotros a través de LinkedIn. Este episodio fue grabado en Vertizen. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Beatriz. Gracias a ti, María. Muchas gracias.